Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hablar del ser humano es un tema central en la discusión actual, más específicamente en el contexto del postmodernismo y posthumanismo. Pero es una concepción de hombre bastante diversa a la que conocemos. Generalmente se parte de la obra de Michel Foucault, personaje torcido que se lo ha querido ensalzar de todos modos y en todos los ámbitos. Este filósofo o pensador afirma la muerte del hombre como una etapa necesaria en la dialéctica del progreso a nuevas dimensiones del saber, de las relaciones, las identidades y las instituciones. Estamos siempre bajo la luz desacralizante y secularizante del iluminismo y de su secuela, el postmodernismo, que reduce la dignidad de la persona hasta los límites de su extinción. De acuerdo a otro pensador, el francés Gilles Deleuze, esta frase de Foucault se encuentra en la misma dirección del superhombre de Nietzsche, que nace con la muerte de Dios, un hombre a quien se le ha concedido todo poder y que ha amplificado su potencial al máximo debido al asesinato de Dios y a la eliminación de la verdad con mayúscula. Es como una parodia de la encarnación del Verbo eterno del Padre, pero ahora, gracias al exclusivo poder humano, a su evolución, a su mejora tecnificada, como dicen los transhumanistas, actualización que es causada por una iluminación que viene de lo alto, del cielo vacío, ya que según ellos Dios ha muerto. Es otro momento de la gnosis, ese conocimiento e iluminación esotérica que es el fantasma con apariencia de espiritualidad que actúa desde el origen del tiempo para destruir todo lo divino y especialmente Cristo, como se ve en las herejías de los primeros siglos de la fe cristiana. No nos asombremos en este contexto del posthumanismo, de la proliferación del paganismo esotérico en tantas regiones de nuestro planeta y hasta dentro de nuestra misma iglesia, fomentado por malos pastores y pseudo-católicos que promueven el esoterismo extremo oriental, una gnosis que consiste en la iluminación o elevación del espíritu a un nivel sobrenatural, pero sin Dios ni su gracia, sino por pura fuerza humana. Son prácticas falsamente religiosas que se hacen eco del grito de Satanás que le lanza a Dios: no te serviré, o la seducción a los primeros padres: seréis como dioses, pero sin Dios. Este es el fondo y el motor de hechos fatídicos que vemos en la actualidad, como por ejemplo con la violencia que sufre la persona desde su concepción mediante el crimen del aborto o al final de la vida con el crimen de la eutanasia. O sea, el dominio sobre la vida y la muerte a espaldas de la ley natural. Pero también lo vemos en las acciones emprendidas en las diversas etapas de la vida humana, como el ataque a la inocencia de los niños y los jóvenes con la enseñanza radical y torcida de la teoría del género, o en las etapas posteriores con la violencia del feminismo radical, o en contra del pensamiento, mediante el vaciamiento de los cerebros que realizan los catedráticos a los jóvenes en las universidades, pervirtiendo sus corazones cuando al mismo tiempo se les llena de odio, rebelión y anarquismo. También se ve esta rabiosa gnosis en los cada vez más populares ataques contra las iglesias, imágenes y personas consagradas. En fin, estamos en una nueva etapa de esa batalla arcaica del diablo en contra de Dios y su Santísimo Hijo. Pero como él sabe que no puede vencer a Dios,
descarga su furia violenta contra el hombre en todo lo que hace, en todas las etapas de su vida y en todas las latitudes. El mundo entero yace en poder del maligno, nos dice el apóstol San Juan. Y el mismo Señor les dice a los fariseos, jefes de las cátedras: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este homicida, en cualquiera de sus manifestaciones pasadas, presentes y futuras, trata de matar al hombre en su persona y especialmente en el alma y su legítimo deseo de la verdad y salvación. Por varios medios, falsamente teológicos, filosóficos, culturales, políticos, económicos, etc., trata de inducir al hombre a la incredulidad. Quiere que el hombre se cierre a la luz de la revelación divina y se condene eternamente. Es una etapa más de una guerra metahistórica, como hemos dicho otras veces, es decir, una que atraviesa y trasciende todo tiempo, espacio, toda cultura. Es por lo tanto una guerra siempre actual, siempre latente y en continua mutación, aunque con un fondo común. Es una guerra que ha comenzado con el sucio y engañoso juego del padre de la mentira, cuyo objetivo principal es ir contra la encarnación. Se ha reactivado en las últimas décadas en forma de contracultura, que en realidad es anticultura, o cultura de la muerte, como la llamaba el santo Papa Magno Juan Pablo II, y cuya expresión más acabada la han promovido los próceres de la deconstrucción radical de todo lo humano: Horkheimer, Adorno, Gramsci, Derrida, Foucault, Althusser, Marcuse y una larga lista. Líderes del pensamiento posmoderno que nutren al mundo de odio, son diablos con piel de ovejas que dogmatizan sobre la apertura y tolerancia mientras asesinan a la verdad. Esto es lo que vimos, por ejemplo, en el conflicto de Siria, en la mal llamada guerra civil, ya que los civiles ni peleaban ni habían pedido la liberación democrática, como tratan de justificar la comunidad internacional o personajes como Hassan Aid, un refugiado sirio que promueve el odio contra lo establecido en Siria y en Europa usando el método de la victimización. Este hombre, Hassan, es uno de los que habla tergiversadamente de la situación de Siria y promueve la agenda rebelde a nivel internacional, tal como él mismo lo dice, a través de organismos como la ONU, la Unión Europea y hasta el mismo gobierno de Estados Unidos a través de sus políticos. Empuja para una acción bélica que ya ha causado graves daños y cientos de víctimas fatales, justificando todo con su sufrimiento, que ni menos ha sido corroborado. Claro, se presenta como moderado, falseando la realidad del mundo musulmán y presentándose como quien verdaderamente vive el Islam, o como abiertamente dice, él no vive aquella supuesta interpretación errada de ISIS, aunque sabemos que esto también es una falacia. Este modo de proceder pone en evidencia el uso ideológico que hace de su postura, pero esconde el modo original y auténtico del pensamiento coránico, comportamiento típicamente luciferino. Pues bien, este joven es quien forma parte de esta etapa de destrucción de lo auténticamente humano. Trata de eliminar a sus propios compatriotas con la excusa de la victimización y con la acción político-bélica. Pero no se queda en esto. Habla rabiosamente en contra de Europa, Alemania, que es el país que le dio acogida.
Esto también es un síntoma de la perversión del corazón cuando se escupe y agrede a la mano que te da de comer. Es la definición del desgraciado, es decir, de aquel que no agradece y que no tiene gracias porque está lleno de rencor y resentimiento. Es el típico caso del hijo violento que levanta la mano contra la madre compasiva y luego la halaga con falsas palabras de amor. Esta es una cabeza más de la serpiente que trata de morder con su veneno a todo el hombre. Personalmente hemos comprobado que la guerra en Siria ha sido una manifestación más de esta nueva etapa de la historia que busca la aniquilación del ser humano. Quizás en Alepo hemos visto una versión más literal, cruenta, cruel, morbosa y más evidentemente satánica, pero que se haga con las manos crudas o con guantes blancos no cambia la perversidad diabólica. Los más de 33 grupos diversos de rebeldes, musulmanes, moderados, que desde el inicio eran los protagonistas de esta catástrofe, perpetraban horrendas acciones contra todo aquel que no apoyara su agenda política y religiosa. Entraban en humildes villas, amenazando, golpeando, asesinando a los indefensos ciudadanos, a quienes supuestamente defendían delante de la comunidad internacional. Tomaban a las mujeres y las hacían esclavas sexuales, vendidas al Golfo para los harenes de los magnates musulmanes que se promueven como abiertos y moderados, los dueños de equipos de fútbol, cadenas hoteleras, sucursales de museos como el del Louvre, etc. Estos grupos de asesinos moderados tomaban a las comunidades cristianas y las humillaban particularmente antes de violentarlas. Lo que llama la atención es el odio particularmente fuerte con el que trataban a los ministros de Dios y sus consagrados. Que esto tampoco nos llame la atención porque el diablo sabe dónde atacar para hacer más daño. Por eso nos dice el Señor Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Que tampoco nos alarme la maquinaria de destrucción del sacerdocio que conduce el maligno en el mundo entero, con la falsa excusa de protección a las víctimas y para descubrir la verdad. Si al padre de la mentira no le interesó la caída original de Adán y Eva, menos le interesará la verdad y el bien de sus enemigos mortales, los hombres. Ha herido a los pastores para hacer dispersar y perder a las ovejas, es decir, destruir todo. Todas las atrocidades cometidas directamente y todos los daños colaterales supuestamente perpetrados por una causa que lo exige, son también otra acción del maligno que quiere eliminar al hombre. Al mismo tiempo, es un monstruo que se nutre del morbo y la curiosidad del mundo, que publica los cuerpos inertes, las cabezas destrozadas, los cadáveres crucificados, los asesinatos más atroces, pero que también es la criatura hipócrita que se escandaliza de estas acciones y al mismo tiempo les paga a los mercenarios, crea los grupos bélicos, envía tropas o aprieta el botón de los misiles contra la población. Crea justificaciones falsas y pruebas jamás encontradas para cauterizar su conciencia y así continuar con la matanza de las personas. Todo esto, mientras llena sus arcas sin ningún escrúpulo, amparado por leyes inicuas y a costa de tantos seres que han perdido sus vidas, sus países y sus culturas. El maligno, con todo su aparato y medios, no descansará jamás hasta que vea a los hombres destruidos en su persona, pero más aún, para condenar sus almas, que es el fin de toda su acción. Como animal rabioso, morderá a quien se le acerque. Sin cadenas, correrá tras todo lo que se mueva. Su malévola acción jamás se agotará, porque ya que no puede matar a Dios y a su Hijo,
intentará agredirlo al menos con el asesinato del hombre. Por eso, queridos amigos, recordemos las sabias palabras del primer Papa, San Pedro, que nos dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es el Señor de la historia y siempre tiene la última palabra. Que Dios los bendiga mucho.